los bendiga, pueblo de Dios. Dios los bendiga en Colombia. Dios los bendiga en las diferentes naciones del mundo. Dios los colme de bendiciones de lo alto. El Señor los esté cubriendo con su sangre preciosa. Hoy, en el día de hoy, vamos a estar compartiendo la palabra con mi esposo en Jueces 6. Vamos a estar compartiendo la palabra. Buenas tardes, pueblo de Dios. Dios les bendiga grandemente. En esta tarde me dispongo a leer la palabra. Dice la palabra en nombre del Padre y Espíritu Santo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Ahora, nota acá que dice la palabra que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Cada vez que el hombre peca, cada vez que el hombre hace lo malo ante los ojos de Dios, pierde la cobertura que Dios le da al ser humano, al hombre. Dice que la mano de Madián prevaleció contra Israel. Ahora, ¿quién era Madián? Madián era el cuarto hijo de Abraham, con Sétura, con la cual se unió después de la muerte de Sara. Y dice la palabra que donde los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amanecitas, los hijos del oriente, contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. No dejaban que comer ni Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Aquí vemos que estos madianitas eran como langostas, porque salían y destruían todo lo que Israel cultivaba, y no dejaban ni bueyes ni asnos. Y por esa causa el pueblo de Israel estaba en ruina, pasando necesidades, con hambre, hasta que Dios le dijo a Israel que iba a levantar un juez, el cual es Gedeón. Y de este modo dice la palabra que empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. En tiempo de prueba, en tiempo de angustia hay que clamar a Dios. Cuando Israel se vio que estaba en angustia, que estaba empobrecido, que había perdido todo lo que ellos cultivaban, ellos buscaron a Dios, ellos clamaron a Dios. Y por esa causa Dios levantó a un libertador, el cual es Gedeón. Dice verso 8 que acá: y Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. En pocas palabras, el Dios Todopoderoso le estaba diciendo aquí al pueblo de Israel que así como Él lo sacó de Egipto, así iba a sacarlo de esta prueba por la cual estaban pasando ellos. Continúo con la palabra de Dios, compartiendo. Aquí nos podemos dar cuenta cuando empieza el capítulo 6, el cual los hijos de Dios pecaron. Ellos pecaron y por 7 años estuvieron ahí, se puede decir, el enemigo los atacó a través de los amanecitas, que era producto de todo ese pecado que ellos tenían ahí, que ellos sabían que habían pecado contra Dios. Y por eso vino ¿por qué? Porque el enemigo, cuando entra, viene a matar, a robar y a destruir. Ese enemigo vino a destruir lo que ellos estaban cultivando, vino a destruir la bendición que ellos tenían. Vino a devastar toda la bendición que ellos tenían para sus alimentos. Pero el producto de todo este ataque, el producto de 7 años que venían como unas langostas a comerse todo,
y apenas que salían ellos, tenían que estar en cueva porque los podían hasta matar, ¿verdad? Porque era un ataque tremendo, tremendo de este enemigo que se le presentó al pueblo de Israel. Esos 7 años que tuvieron ellos de mucha angustia, de mucha aflicción, el Señor cuando ellos oraron, cuando ellos invocaron el nombre del Señor, cuando fueron allá a los pies del Señor y a consultarle, a decirle que estaban arrepentidos por el pecado que habían cometido, ¿verdad? El Señor tuvo misericordia de ellos y el Señor mandó a Gedeón, un hombre esforzado y valiente, como nos dice Dios que tenemos que ser. Esfuércese y sea valiente, así le dijo a Josué también. Y Gedeón era un siervo esforzado y valiente, pero él decía que era pobre, tenía una condición que de él y su familia eran pobres. Entonces no podía él pensar que Dios lo iba a levantar, pero Dios sí lo había mirado, Dios sí lo había visto, que él sí tenía ese corazón para poder combatir ese enemigo. Y ahí el Señor le decía a Gedeón que no temieran, que él estaba con ellos y que se los entregaría como un solo hombre. Así el Señor entrega a los enemigos, a los hijos de Dios, al pueblo de Dios en general. Dios entrega a los enemigos, cualesquiera que sea tu enemigo, cualesquiera, así sea en la salud, así sea en la economía, así sea en las diferentes, en la vida espiritual, en las diferentes áreas de tu vida. El Señor te entrega a esos enemigos como un solo hombre. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado el poder como iglesia y autoridad para tú levantarte y para invocar el nombre del Señor, para que en esa misericordia el Señor envíe la ayuda, el pronto auxilio, el socorro. Porque dice la palabra de Dios, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y ahí vino el socorro cuando Dios mandó a Gedeón para que combatiera a ese enemigo, los amalecitas y amalecitas. Ellos eran los enemigos en ese tiempo del pueblo de Israel. Pero el Señor les dio esa victoria más tarde en el capítulo 7. Ahí podemos ver también, porque está muy extendido, pero el Señor le entrega a esos enemigos a Gedeón como un solo hombre. Y el Señor está en esa batalla. Así como estuvo con Gedeón, así también está contigo, así también está con nosotros en la batalla. Pero si nosotros nos ponemos ahí en ese clamar al Señor, en humillarnos a Dios y reconocer que pecamos ante los ojos de Dios y que por eso vienen las consecuencias, viene el hambre, viene la destrucción por eso, por el pecado y también en la iglesia en este tiempo. El Señor también está tratando a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia ha desobedecido, la iglesia estaba dormida y en este tiempo el Señor quiere que la iglesia clame, quiere que la iglesia se humille, que la iglesia pida ese favor de Dios, ese pronto auxilio, porque Dios tiene los oídos para escuchar a su iglesia, tiene sus ojos los tiene puestos en cada uno de los que claman. Y el Señor tiene misericordia de cada uno de sus hijos, tiene misericordia. Por eso, en esta tarde, en este compartir de la palabra, levantémonos, oremos, clamemos al Señor para que el Señor nos venga a la batalla con nosotros y nos dé la victoria y nos entregue a todos esos enemigos como un solo hombre, a todos esos enemigos para atarlos, ligarlos, encadenarlos y echarlos fuera para el abismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Esta tarde les quiero decir que Dios hizo más que vencedores, y por eso tenemos que vencer, así como venció Gedeón. Gedeón venció este mal que vino a Israel, y así nosotros, cada uno de nosotros como iglesia podemos vencer, pero en el clamor, en la humillación y en el ayuno, en la vigilia, en todas las armas espirituales que Dios nos ha dado para poder vencer. Dios los bendiga, pueblo de Dios. Dios los cubre con su sangre preciosa, y el Señor envíe billones de ángeles alrededor del pueblo en general, las diferentes partes del mundo, para que los guarde en todo momento y en todo tiempo.
El Señor haga vallado alrededor de sus vidas y el Señor Jesucristo les levante muros de fuego alrededor de cada uno de sus hijos, de cada hogar y de cada iglesia del pueblo de Dios. Bendiciones en general.